Bueno, pues un día como hoy, hace 3 años, se declaraba el estado de alarma y en Lanzarote, como en toda España, prácticamente no había nadie en la calle. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lanzarote Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. No había nadie en la calle porque se había declarado la pandemia por el COVID-19. Don Tomás, ¿cómo estamos, Jorge? Tomás? Muy bien. Ahora te voy a preguntar, a ver qué recuerdas tú, a ver, porque se nos olvida muy fácil las cosas, ¿eh? Y parece que fue ayer y ya hace 3 años. Gloria Artiles, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, bien, gracias. ¿Tú estabas en Madrid en ese...? No, yo estaba aquí. ¿Estabas aquí? La que estaba era mi hija. No, mi hija llegó un día antes, creo, de Madrid. Pues 3 años han pasado, ¿eh? Cuando se declaró el primer estado de alarma, que después, por cierto, se consideraron por el Constitucional, por el Supremo creo que fue, o el Constitucional. El Constitucional creo que lo declaró curiosamente ilegales. De hecho, hay muchas multas que se pusieron. Todas se devolvieron. Se han tenido que devolver. A mi hijo que le pusieron una injustamente, según él, como siempre los hijos siempre se le ponen multas injustamente. No, decía, se la quitaron, la reclamó y se la quitaron. Yo, por ejemplo, estaba... Por un tema de mascarilla, que dice que la tenía por debajo. Bueno, yo salía del Spar de Playa Honda, eran las... todavía no había cerrado, era antes de las 10 de la noche. Aproveché para poner gasolina yo también en Playa Honda y volver para mi casa. Y yo solo en el coche, pero había tirado el ticket de la compra, tenía la compra al lado, pero había tirado el ticket y me pusieron una multa por eso. Yo creo que... Pero esas cosas, tenía la compra al lado. Tenía la compra al lado. Estaba yo solo, vivo en Playa Honda. ¿Qué vale más? ¿La compra o No, pero te quiero decir, iba yo solo en el coche, no iba a contagiar a nadie. Era horario, o sea, no eran las 12 de la madrugada, ni la 1, ni venía de ningún sitio, tenía recién puesto. Soy de Playa Honda, vivo en Playa Honda, iba para mi casa. O sea, eso yo creo que son esas exageraciones que se cometieron durante... Claro. O sea, si usted está haciendo algo que realmente afecta a la salud pública, pero si usted va con una bolsa del Spar al lado a las 9 y pico de la noche, cuando el Spar cierra a las 10 y acaba de poner gasolina, pues mire, si tiró el ticket, porque es que de verdad, durante un tiempo estuve... como es, fastidiado por haber tirado el ticket, luego es verdad que me devolvieron la multa y me devolvieron el dinero. Bueno, eso es lo que hay. Pero es verdad que ahora no hemos olvidado de todo lo que se produjo, ¿no? Es que se cerró la isla cal y canto en Lanzarote y en toda España, y bueno, prácticamente en todo el mundo, ¿no? Pero que la isla de Lanzarote de repente, yo recuerdo que veníamos a trabajar y era de las pocas gente que veníamos a trabajar, porque a mí solo me pararon una vez, por suerte, porque claro, eran horas de la mañana y la policía era un poquito en estas cosas, si te veían ya sabías que los que estaban en la carretera era porque tenían que hacer algo, o comprar o trabajar. Pero en fin, vamos a ver una pieza que hemos hecho en el informativo y hemos hablado con gente a ver qué recuerdan de hace 3 años. En esta jornada soleada la gente disfruta de la playa, pasea por la avenida y en cierta manera se ha recuperado totalmente la normalidad, pero no siempre fue así. Hace 3 años, exactamente el 14 de marzo de 2020, se decretó el estado de alarma y las calles de Lanzarote se vaciaron. Avenidas sin gente, playas vacías e islas sin turistas. Así se encontraba Lanzarote hace 3 años cuando el ejecutivo de Pedro Sánchez decidió decretar un estado de alarma que nos encerraría en casa en una época nunca antes vivida y que aún permanece en el recuerdo de muchos lanzaroteños. A título personal, casi hasta parece como un mal sueño, ¿no? Como que lo recuerdo, no ha sido hace mucho, pero como muy lejano. Como todo el mundo. En casa, en un apartamento que no tiene terraza ni nada, bueno, pero se vive, pero bien. Porque se siguió trabajando, pero a media jornada. Las cosas se olvidan pronto y está todo el mundo ya casi que con normalidad y gracias a Dios, bien. El estado de alarma se anunció en un principio para 15 días, pero tras sucesivas prórrogas se mantuvo hasta el 21 de junio de 2020. Cabe destacar que incluso en esta situación de recuperar la normalidad, a Lanzarote le costó un poco más. Las actividades deportivas, por ejemplo, sufrieron un estancamiento mayor que en otros puntos del país, al igual que la hostelería o la restauración, que necesitaron más tiempo para ver la luz. Sin embargo, son muchos los que ya han pasado página para mirar al futuro. Cosas que empiezas a valorar más, a salir, a tener más trato con la gente, pero ya te digo que también llega un momento que es como que te vuelcas mucho en recuperar cosas y ya luego ya normalizas y por suerte el ser humano tenemos esa capacidad de olvidar. La mente de alguna manera intenta como olvidarlo o alejarlo, ¿no? Para poder seguir adelante, ¿no? De esta etapa de confinamiento en Lanzarote se recordarán las playas vacías de Puerto del Carmen, las avenidas marítimas de Playa Blanca sumergidas en un estado fantasmal, los controles de la policía para cumplir con las normas establecidas o esas charlas en los balcones que eran lo más parecido a la libertad. Y es que a veces nos olvidamos
que esta situación se vivió pues durante, por lo menos, si no recuerdo, el cierre total durante mayo. 3 meses por ahí, ¿no? Hasta mayo, recuerdo que pasado digamos, el Día de los Trabajadores, hasta después del Día de los Trabajadores no pudimos salir a pasear. O sea, esto de los horarios, que había un horario para personas de cierta edad, otro para, pero sí, hasta, no sé, hasta mediados de mayo yo creo que no empezamos a salir una horita a caminar, que era lo más que... Es lo más que permitía y después también hemos visto que el desconocimiento, el miedo y la ignorancia muchas veces confusa, pues también provocaron situaciones, igual que lo que tú comentabas, Tomás, lo que yo pues siempre creí, porque no porque yo sepa más que nadie, sino porque hablaba con científicos y con médicos y decían que era, por ejemplo, en otros países de Europa se permitía salir a la calle para pasear, evidentemente evitando las aglomeraciones, ¿no? Bueno, de hecho fue declarado inconstitucional, tú Claro, lo has claro, dicho. claro. Lo que yo sí recuerdo y creo que es de los acontecimientos que en toda nuestra vida, en la vida de las personas que nacimos en el siglo XX, porque sí que es verdad que ha habido otros acontecimientos a lo largo de la historia, como las 2 guerras mundiales, incluso la guerra civil, pero nunca se había producido un acontecimiento tan inédito de estas características. Yo creo que la humanidad vivió por primera vez una situación inédita, extraordinaria, parecía una situación de ciencia ficción, y lo más curioso, yo con el paso del tiempo, primero, que efectivamente nos olvidamos enseguida, es como normalizamos, porque nos lo decía el Estado, ¿no? Los seres humanos terminamos normalizando la pérdida de derechos y libertades, el estar dentro de casa sin poder salir, como ha dicho, por ejemplo, Tomás, ¿no? Es decir, no tenías a nadie cerca y sin embargo era un estado, pues claro, de excepción. Y yo creo que esto ha demostrado que la humanidad podemos volver a pasar por lo mismo y perdemos de alguna manera la capacidad nuestra de ver las cosas por nosotros mismos, no porque nos lo diga el Estado ni nos lo diga ningún gobierno. A mí eso sí me ha hecho mucho reflexionar, porque después, efectivamente, a partir de ahí, yo creo que ha habido una pérdida de libertades en muchos aspectos que está habiendo, que nos estamos acostumbrando por una situación de acostumbramiento, de indefensión, porque ¿qué puedes hacer frente a eso? Y yo creo que, y que esto que ha ocurrido... lo que defendemos, en fin, ciertas libertades, o cierto, desde el punto de vista individual, porque creemos que hay cuestiones que se dictaminaron que yo creo que fueron erróneas o al menos exageradas, porque el tiempo lo ha demostrado también, ¿no? Es verdad que hay que recordar que la UCI de Lanzarote llegaron a haber 30 y tantas personas que se tuvieron que readaptar el hospital para poder mantener a todas esas personas en la UCI, ¿no? Y afortunadamente se hizo muy bien, es decir, claro que no, eso es una se hizo cosa, yo no muy soy bien. como evidentemente negacionista, ni mucho menos. De hecho me vacuné 2 veces más uno que la cogí. Ahora, ya la cuarta me cuesta ponérmela. Me cuesta ponérmela y soy de los que tendría que ponérmela porque es lo que estoy en edad para eso. Yo creo que nos enfrentamos a un fenómeno inédito y nuevo para todos y que por lo tanto hubo obviamente exageraciones y hubo... O sea, vamos a ver, en primer lugar, primero el hecho de que fuese una medida tan generalista para el conjunto del Estado, porque cuando más gente hubo en la UCI en Lanzarote fue cuando ya estábamos en la calle, o sea, cuando no estábamos en pleno confinamiento. En cambio, los datos de Lanzarote, y ya no pongamos la graciosa, que no tenía ningún caso, la gente metida en la casa durante 2 meses sin tener ningún caso en la isla, también por la inexperiencia, es decir, de repente te llega una situación nueva, peligrosa, muy peligrosa, sobre todo para las personas mayores, el miedo que había de que hubiese un colapso del sistema sanitario y que la gente se pudiese quedar sin respiradores, o sea, situaciones dantescas, llevó a un miedo, primero de la propia administración, de decir, vamos a cerrar las casas, vamos a meter a la gente en las casas, y luego también, yo creo que también fue un experimento sociológico, no experimento, porque es que lo vivimos, no fue un experimento, fue una realidad, pero un experimento pero sí que les sirvió, ha servido para ver exacto, que es para ver, posible. porque a uno se pone a pensar ahora en esa gente que se dedicaba a ver cuántas veces paseaba el perro del vecino, ¿no? Asomado al balcón, horrible. O sea, te da, o sea, como en situaciones de miedo extremo las personas pueden de repente convertirse en poco menos que eso, que vigilantes en contra de las libertades de los demás. Y delatores. ¿no? Que es lo peor que puede existir, una persona que sea Entonces así, yo creo que como eso, un chivato, ¿no? Como eso sí nos sirvió. En esto nos sirvió y yo creo que mucha gente lo hace siendo buenas personas, se convirtieron. Hombre, por supuestísimo. por el miedo. Por el miedo. Es que el miedo te lleva a hacer cosas, Claro, y es que era son el miedo a la muerte. Esas películas apocalípticas que hemos visto, No, era una Cómo película... se traicionan gente para salvarse Pero ellos. claro, pero si al Y lo mismo tiempo... estábamos viviendo, es decir, fíjate tú hasta qué punto.
estábamos viviendo una película de ciencia ficción, Sí, como La amenaza sí, de Andrómeda. sí, sí. Lo estábamos aceptando, es decir, me estoy refiriendo que efectivamente todo lo que están diciendo es cierto. Había un peligro, es una enfermedad muy peligrosa. El miedo a la muerte estaba ahí y había que intervenir. Pero efectivamente esto ha tenido unas consecuencias, Claro. quizá no deseadas, pero yo creo que hay que poner también, o sea, esto puede volver a ocurrir. Mañana mismo, como el otro día lo escuché, te dice el presidente de Estados Unidos que acaban de descubrir que existe vida en Marte y que acaban de llegar, y yo sinceramente creo que nos lo creeríamos. Habría una gente que estaría frito por creerse. Y luego Ahora sí. para terminar, que yo creo que también hay que ponerlo de relieve, los efectos, aparte del COVID persistente y este tipo de efectos, el efecto sobre todo sobre la salud mental de la gente. Sí, Leía esta exactamente. mañana, especialmente entre la gente joven, se han triplicado, es decir, se han multiplicado por 300, un 300% quiero decir, 300% de personas jóvenes que tienen que ser ayudadas por, en este caso, especialistas, en fin, con problemas, con patologías o con situaciones que tienen que ver con la salud mental. Y es lógico, porque es que 2 meses en la vida de un adolescente, o 2 meses, sino 2 años, porque es que fueron 2 meses de confinamiento estricto, pero 2 años de, digamos, de una sociabilidad Claro. distinta, diferente, ¿no? Que no tenía nada Que- que ver que estás a través de en máquinas. esa a través edad de- estás- y vigilada. Claro, Y eso, vigilada. eso genera un trauma y ha generado un trauma, ¿no? De problemas para sociabilizar, para relacionarte con los demás, de adicción a las tecnologías. Es decir, eso... Y después, Y después la curiosamente, utilización de la mascarilla, que ustedes saben que yo soy en espacios abiertos y en el campo y tal, siempre consideré, porque así me lo decían médicos, no porque yo lo dijera, que eso era un disparate, que la mascarilla lo bueno era respirar. De hecho, mucha gente que después se Más contagió en el campo, fue al aire precisamente libre. después digo, cayó de gripe, cayó de otro, precisamente por no estar inmunizado. Gloria, pero tenemos que ir a otros temas porque si no, esto es un debate muy interesante y muy bonito, pero tenemos que ir a otros temas. Por cierto, que siguen cayendo la gente, los senderistas en las montañas de Lanzarote. Y lo venimos diciendo desde hace tiempo, de que hay que tener mucho cuidado porque muchos senderistas, sobre todo turistas, creen que Lanzarote, pues bueno, la ven como una isla más o menos llana, cómoda. Y estas son imágenes anoche de nuestra compañera Laura, que vive en Taíche, y precisamente ahí tuvieron que ir a rescatar a un señor que creo que se le rompió. 4 jóvenes y 3 chicos y una chica que subieron, y mira, se le hizo de noche, lo cual, en fin, que parece que no, pero quedaron atrapados, por lo visto, en un desnivel, ni para atrás ni para adelante. Y también, y este es en Caldera Blanca, un señor de 60 y tantos años, 66 años, que también, Caldera Blanca, como sabe, también es una de las calderas de la montaña muy transitada de la isla de Lanzarote. Por cierto, que mañana no, hoy ya por la tarde se celebra la cumbre hispano-portuguesa. Va a venir el presidente del gobierno de España, el señor Pedro Sánchez, y el presidente de Portugal. Ayer, precisamente aquí en el Gran Hotel, en la entrada al Gran Hotel, por la tarde estaba yo en una cafetería y vi montones de guardias civiles, de coches, pero por radio, y pues, tantos coches de guardia civil hay aquí, no sabía, no caía. Y después hablé con la Guardia Civil y efectivamente son cuerpos especiales que han venido desde Tenerife para la seguridad de esta cumbre y sobre todo para los 2 altos mandatarios. El hecho de que se celebre, primero va a ser una visita, como saben, a la casa de José Saramago, que era portugués, el premio Nobel, que vivió aquí en Lanzarote durante unos 20 años. Ahí estamos viendo a su mujer, precisamente con Pedro Sánchez, en la casa de Saramago, en la Fundación Saramago. Y aquí en la residencia donde suele quedarse el presidente del gobierno. No sé qué les parece. Muy positivo, a mí me parece por varias razones. En primer lugar, porque la gente, quieras o no, somos una isla que tenemos nuestra principal industria en el turismo, y el personal, digamos, la ciudadanía, asocia este tipo de actos, este tipo de eventos, pues con destinos de calidad, ¿no? Es decir, un sitio en donde 2 presidentes de gobierno de 2 estados europeos se reúnen, pues debe ser un sitio, ¿no? Pues que hasta pues, allí va el presidente de España, o allí, y no solamente este hecho puntual, ¿no? Sino que tanto el expresidente Zapatero, el presidente actual
yo se me olvidó hasta el nombre, Pedro Sánchez, en fin, han hecho, digamos, y Antonio Costa se llamaba, esa labor de reconocimiento de Lanzarote como un destino, y lo han hecho otros también mandatarios internacionales, recuerdo un presidente, un primer ministro británico, en fin, que eso está bien. Y luego además que sea especialmente con Portugal, por las dos cosas. En primer lugar, por nuestro vínculo histórico con Portugal. Yo creo que Canarias, parte de nuestro léxico, de nuestra historia, se la debemos a Portugal, o ha sido uno de los sitios que más ha influido en nuestra cultura, y luego por el hecho de que José Saramago, que es uno de sus hijos más brillantes desde el punto de vista literario, escogiera Lanzarote como lugar para pasar sus últimos años de vida. Bueno, ya veremos la trascendencia que tiene. Ayer, por cierto, me puse especialmente a mirar, a ver, porque uno siempre es curioso para estas cosas por la noche, a ver si en los periódicos de ámbito nacional, El País, el de papel, ¿sabe que ponen las ediciones, las adelantan, en papel las portadas, y en ninguna hacía mención a esta cumbre, lo cual un poco me llamó la atención negativamente, ¿no? De que no se hicieran cumbres. Mira, este tipo de cumbres además son las que se suelen hacer en Madrid. Esto se hace en Madrid y vamos, sale a nivel nacional y tiene una gran repercusión. Yo imagino que hoy ya sí saldrán, hoy ya cuando se vea allí en Saramago y tal, yo creo que sí ya, sobre todo periódicos más progresistas, más de izquierda y tal, seguramente. No, pero que para la isla de Lanzarote acoger una cumbre de este tipo es todo un acontecimiento. Esto se suele hacer en sitios, efectivamente, en la capital de España. Bueno, aquí tuvo una cumbre muy importante, que fue la de Felipe González con Helmut Kohl. Sí, también. En los años, no me voy a equivocar ahora, porque seguramente me equivocaré, pero creo que fue... Pero que a veces no somos conscientes en Lanzarote de la importancia que tiene este tipo de cumbres y esta proyección internacional, y el hecho también de hacerlo aquí, justamente, en una isla alejada, pequeña, pero que ofrece absolutamente todo para poder hacer una cumbre de este tipo, que no es tan fácil, porque toda esta gente viene con sus séquitos, etcétera, etcétera. Y para poder trabajar, porque también se trabaja en este tipo de cumbres bastante. Bueno, el caso Mediador sigue. Nosotros hemos prácticamente dejado de estar informando, sigue saliendo muchas cosas, pero en fin, creo que ya es tiempo también de que la justicia pueda trabajar con entera libertad y sin presión mediática, aunque evidentemente los medios de comunicación están para si consideran que hay cosas que se deben de transmitir a la opinión pública, a hacerlo, ¿no? Pero hay un cierto malestar, Gloria y Tomás, en los sindicatos de la Guardia Civil, porque si se han dado cuenta, el caso Mediador ahora prácticamente está centrado en la Guardia Civil, todo lo que se está conociendo. Pero es que realmente lo que se estaba investigando por posibles corruptelas en la Guardia Civil no era por el caso Mediador, venía de mucho antes, ya había una investigación aparte, ¿no? Y se ha querido mezclar. Nosotros hemos hablado con un representante del sindicato de la Guardia Civil y nos contó algunas cosas, en fin, un poco mostrando su extrañeza de cómo se está derivando el caso Mediador exclusivamente al caso de la Guardia Civil. Nada más que hay que ver los medios de comunicación, lo que a todas horas están sacando solamente enfocando el problema en la Guardia Civil, generales, coroneles presuntamente implicados, o sea, están investigando, pero los políticos no figuran por ningún lado. Deberían también dar un paso al frente y que saliera a la luz todo lo que hay, no solamente la Guardia Civil. Hombre, creo que la justicia debe ser igual para todos, no solamente para los guardias civiles. También existe un problema y da sospechas el tema de que la Fiscalía no decretara el ingreso en prisión del político que está refiriendo para la destrucción de pruebas. Dio mucho que hablar y probablemente hayan cosas que ya no aparezcan. Bueno, ya esto es lógico que ellos se sientan algunas veces pues señalados y tengan también derecho a defenderse. Pero antes de que opinen cada uno, Franqui es el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias y estuvo aquí en una visita a la presidenta del Cabildo para contarle algunas cosas y hablar con los medios de comunicación. Y una de las cosas que le preguntaron era esas declaraciones que había hecho el mediador, el famoso mediador, en torno a que había tenido también contacto con personas de la isla de Lanzarote, sin decir claramente con quiénes, pero que vino a paralizar una obra de 300 millones de euros, que la única que puede ser es el eje norte-sur de Lanzarote en su paso por Playa Honda. Insisto, Franqui, ha dicho que de eso nada de nada. Ha sido el caso Mediador, el mediador ha participado en varias entrevistas y ha hablado acerca de que se han paralizado obras de carreteras aquí en Lanzarote. Me gustaría saber si se está investigando falso. algo, se conoce. Absolutamente falso. Hemos dicho ya
hace alguna semana, que es lo que aparece en el sumario, lo que está publicado en el sumario de que hay reuniones o contactos con responsables directivos de la Consejería de Obras Públicas, es absolutamente falso. Lo que se ha hecho lo hemos desmentido con absoluta rotundidad. No ha habido ninguna reunión, ni una comunicación de ningún responsable de Obras Públicas con lo que se está investigando en este momento en ámbito judicial. Frankie, pero también es verdad, hoy lo revela Canarias 7 en su portada, que efectivamente el mediador, eso no quiere decir que haya cometido nadie ningún delito, el mediador sí habló con Corrado Domínguez, que era en aquel momento secretario general técnico de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, y posteriormente fue un hombre de confianza de Frankie y fue el que nombraron como después director del Servicio Canario de Salud. Pero claro, esto no significa nada de que los altos cargos políticos estén implicados en nada, vamos. Es verdad que el señor Conrado ha tenido que dimitir como director general, pero no por este tema, sino por la famosa estafa de la mascarilla. Bueno, yendo por partes, las primeras declaraciones que ustedes recogían, que no sé, de un sindicato de la Guardia, bueno, no sé si la Guardia Civil tiene sindicato, como es un cuerpo militarizado, pero bueno, asociación, sino algún tipo de representante de la Guardia Civil, yo la verdad no entiendo esas declaraciones. O sea, decir que no sabe por qué se pone el foco en la Guardia Civil, pues porque hay un Guardia Civil implicado, ¿de qué quiere que hablamos? Y que no se está hablando de la política. O sea, que no hablamos de la corrupción política, que en los medios no se habla de la corrupción política. ¿Alguien no conoce al Tito Berni? O sea, lo que no podemos hacer es que cuando son políticos hay que decirlo y tenemos que pedir que nadie mire para otro lado y tenemos que pedir que los partidos políticos hagan criba y que quiten a las barbejas bichadas que pueda haber en los partidos, pero lo mismo tiene que pasar en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. O sea, si hay un señor que además un alto cargo, no estamos hablando de un guardia civil que quitaba multas, o sea, debe ser seguramente de las personas que mejor conocen, por ejemplo, el Sahel, que es el Sahel, que es esa franja que queda por debajo del desierto del Sáhara, porque tenía una misión con respecto a eso, que estaba vendiéndole drones a países como Mali, como tal, que de eso depende la seguridad en parte del Estado español, de la Unión Europea, porque todos sabemos la problemática con temas de integrismo islámico, etcétera, que estaba metido en esta porquería. O sea, a mí que un representante de la Guardia Civil diga que se está mirando mucho, estamos mirando a este Guardia Civil. Igual que, y hay gente de los cuerpos de seguridad, igual que en el caso, en la trama Kitchen y tal, que hay gente de los cuerpos de fuerza de seguridad, y creo que los primeros, porque yo me siento más seguro si salgo a la calle y sé que la mayor parte de los guardias civiles no van a arropar a un compañero suyo corrupto, que si decimos, es que estamos mirando a la Guardia Civil. No, la verdad que no entendí esa yo creo que él un poco, porque claro, la entrevista fue más larga. Yo creo que lo pero no se habla de la política, no están mirando a los políticos, por favor. Pero hay que mirarlo todo. Lo que viene a decir es que quizás se está empañando la imagen general de un cuerpo, efectivamente, que un cuerpo que yo creo que se ha ganado el respeto y la confianza de la mayor parte de la población española. Y en los últimos años yo creo que ha dado demostrada evidencia de que ha sido muy positivo. Eso no quiere decir que no pueda haber dentro del cuerpo, como lo hay dentro de los partidos políticos. Con todo el mundo. Yo decía, ese guardia civil, hoy escuché al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, que también le iban a vender cosas de placas solares a la Unión Deportiva, y iba el Guardia Civil para allá junto con el mediador, los dos. Y dices tú, bueno, o sea, vamos a ver, yo no digo que obviamente esto será un caso de 1 entre 1.000.000 de la Guardia Civil, pero que hay que señalarlo y que este tipo, además porque adquirió cargos importantes, digo, no era un Guardia Civil de calle que estuviese poniendo multas, era un alto cargo de la Guardia Civil. Yo creo que no se refería tanto a este como ahora se está haciendo investigaciones por todos los cuarteles. Yo estoy en parte de acuerdo contigo, efectivamente, o sea, es decir, cuando hay corrupción en todos los ámbitos de la sociedad, y a la Guardia Civil también le toca, como le toca a todo el mundo, y no creo que en ningún momento, no me ha parecido entenderlo como que los culparan, ni muchísimo menos. Yo creo que lo que él se estaba refiriendo, y en eso sí estoy de acuerdo con él, porque todos sabemos cómo se manejan las estrategias políticas y sobre todo con las estrategias mediáticas. Lo que yo sí creo que se está haciendo desde las instancias, por así decirlo, donde se manejan todas las estrategias mediáticas, es tratar de desviar la atención hacia la Guardia Civil, que es lo que creo que él se estaba dando cuenta. Vamos a ver, eso lo hacemos absolutamente todas las personas que hemos tenido responsabilidades, por así decirlo, en la comunicación corporativa o la comunicación política. Eso son estrategias que las saben, vamos, hasta el que menos sabe esas estrategias. Ahora bien, y también ha dicho, porque efectivamente ha sido así, la propia jueza, cuando se deja en libertad, porque el fiscal no pide que este señor vaya a la cárcel, es que solamente eso es para dar a pensar.
O sea, es decir, No, hay y lo una malo parte... es que la Fiscalía tiene un problema en este país, ¿no? Que es que se le vincula al poder A ver, político. y además ocurre... El poder, me refiero el fiscal jefe, ¿no? Y además es que... Es nombrado por el gobierno. Ocurre otra cosa. Y por supuesto sí estoy de acuerdo contigo que efectivamente aquí está saliendo todo el mundo. Y hay una fijación mediática, evidentemente, porque no puede ser de otra manera, en el tema político. Pero sí es cierto que políticos no hay ninguno en la cárcel. O sea, es decir, y solamente está cuando la lógica te dice que aunque fuera, si hasta la misma jueza tiene que especificar y dio orden a su gabinete de prensa para decir quiero que pongan esto, porque no se entiende, porque el fiscal, pues oye, pues son cosas que es cuando Pero entonces, eso no quita para que, claro. seguramente el Guardia Civil, señor, no, por recuerdo mal, supuesto. tenga que estarlo también Por en la supuesto. cárcel. A lo mejor es que también debería estar el diputado. El Guardia Civil, visto lo visto, pero igual que la sobre clase todo por un tema política... tendría que estar en la cárcel. Por un tema seguro. el tema es que la clase política... A lo que se mete a la gente en la No, cárcel no, de eso manera por provisional, que es supuesto. para que no destruya pruebas, es decir, para que la investigación funcione, porque claro. Si por ejemplo el despacho de este señor en el Congreso de Diputados lo abrieron antes de ayer. O sea, yo entiendo que sí, que también el Tito Berni debería estar en la cárcel, no porque a mí me guste meter a la gente en la cárcel, sino para evitar que cualquier prueba que pudiese estar a la cárcel de cualquier persona que va caminando por la calle sea destruida, que es para lo que entiendo que también han metido a este coronel. Yo, por ejemplo, que soy muy poco partidario de que se meta a la gente en la cárcel en general, siempre y cuando, como la jueza consideraba, que pueda romper, en este caso, la cadena de custodia de las pruebas, etcétera. Pero efectivamente, pero si no, yo creo que los jueces, a no ser que sea una cosa ya muy grosera, no deben de utilizar ese, que muchas veces se utiliza para otras cosas, con otros fines poco democráticos, que es para porque forzar yo no solamente he escuchado a esos imputados o acusados para que revelen cosas o para que se Vamos a ver, acusen. No ha sido este señor, que no sé quién es, el que ha salido hablando, sino que efectivamente los sindicatos o uno de los órganos de representación ha emitido un comunicado precisamente alertando sobre esa sombra de duda que se pone sobre todo el colectivo de la Guardia Civil y la reputación de un colectivo que en los últimos años evidentemente ha subido muchísimo su reputación yo creo y su que profesionalidad. ellos pueden tener el punto de vista de defender a los... su porque reputación este señor es un guardia civil normal y corriente, vamos, que no tiene ningún cargo. Quiero decir que son gente que están todo el día en la calle trabajando. Y te digo una cosa, me parece bien que Y también... ellos son cuerpos militarizados. Sí, pero me parece también que igual que los políticos... que a lo mejor no tienen por qué sentirse ofendidos, porque evidentemente... Pero igual que los políticos tienen derecho a defenderse, a salir a la opinión pública y a decir, por favor, ya está bien de que la clase política tengamos esa visión tan negativa, pues ellos también tienen derecho a salir, que casi nunca salen. Es decir, y de todas maneras yo creo que se tiene que quedar tranquilo el cuerpo de la Guardia Civil, porque si aquí hay una clase que verdaderamente está puesta en duda, es la clase política. Por eso digo que ahí sí entiendo yo el discurso, vamos, que a veces a la gente le chirría que los políticos salgan diciendo no, deberían... Pero es que sí que hay una percepción generalizada, y eso es malo para la democracia, de que los políticos, de que hay corrupción generalizada en la política, y eso es malo para la democracia, pero no se soluciona diciendo no hablemos de eso, sino, vale... Pero yo no pienso que haya una visión generalizada de que la Guardia Civil es corrupta. Y cuando hay casos de la Guardia Civil, que se hable del Guardia Civil concreto, me parece lo más normal y que nadie debería emitir notas. Pero bueno, si ellos consideran que es para nota, pues para nota. Yo también lo hubiera hecho. En cualquier caso, es la opinión aquí damos cabida a las opiniones de todas las partes, como bien saben, y le hemos dado cabida también en este caso a un representante de un sindicato, creo que es el segundo o el tercer sindicato en importancia de la Guardia Civil en España. Por cierto, que ayer la entrevista, no sé si tuviste oportunidad de verla, Gloria, de Gladys Acuña, la que fuera alcaldesa de Yaiza. Bueno, fue comentada sobre todo, bueno, a mí me han llamado gente, he visto gente por la calle, me han parado y tal, porque muchos desconocían, porque las cosas, parece que se sabe más de lo que se sabe, pero muchos desconocían que Gladys había sido apartada de la política por el caso Stratus, cuando ahora la bodega, según el Tribunal Supremo, pues está, en fin, que no ha cometido, no han podido demostrar que haya cometido ilegalidades. Por lo tanto, por lo menos ilegalidades tan graves como para ser condenado. Por lo tanto, Gladys Acuña fue apartada precisamente por dar la licencia de actividad antes de que la bodega se declarara legal o no legal, lo cual siempre se consideró que fue una equivocación, porque, hombre, primero a ver si es legal, y si es legal, pues ya entonces la actividad se analizará, que tenía, por cierto, según ella, todos los informes.
Ella llegó a señalar en un momento determinado ya, porque ella pasó un calvario, según contó aquí, no sé si lo viste, Gloria. Sí, lo vi, sí. Y en fin, y es que es verdad que muchas veces nos olvidamos en fin, que hay personas que, oye, que cuando se le cae encima un tema de esto, lo vive de una manera realmente dura. Unos lo muestran más y otras menos, pero ella prácticamente se encerró en su casa. Y mire, lo he pasado mal. O sea, yo caí en un pozo, es una caída libre, donde usted no tiene consuelo, pero además tienes que sacar fuerzas porque claro, tienes a tu madre, tienes a tus hermanos, tienes a tu familia que te observa y tienes que sacar, además, yo tengo mi carácter, que ustedes me conocen, que no se los voy a ocultar, y me costaba mucho. Permítanme que yo aquí no desvele mi estrategia jurídica, pero tengan ustedes... Pero sí la va a solicitar. Por supuesto, porque me lo debo a mí, se lo debo a mi familia y se lo debo al municipio de Yaiza. Lo que estaba diciendo la última parte es que efectivamente, ante esta sentencia absolutoria del Tribunal Supremo, ahora ella va a pedir la revisión al propio Tribunal Supremo de su causa. Lógicamente, porque fue una injusticia. En primer lugar, me parece que nunca está de más, por lo que tú has dicho, a todos se nos olvida cuál es el origen de este caso y simplemente habíamos visto que Gladys Acuña pues había sido apartada de la política y efectivamente no se le ha escuchado en todo este tiempo. Y queda sobre la percepción de la opinión pública que algo ha tenido que hacer muy gordo, ¿vale? Es que volvemos a lo mismo, es decir, ya ha sido condenada. Esto, a 14 años de inhabilitación, nada más es que a 14 años de inhabilitación, o sea, es decir, es verdad sobre que un hecho, Jorge, no... vuelvo a repetir lo del otro día, sobre un hecho que nunca existió. A mí este tipo de cosas me parecen de las injusticias, de los desajustes y de las patologías más grandes que tiene la democracia en este momento. A esta persona no se le va a poder restituir el daño moral, jamás. Pero a esta persona, y no porque sea mujer, a lo mejor por ser mujer, las mujeres expresamos un poco más los sentimientos. Cualquier ser humano, independientemente de que sea hombre o mujer, y puedes conocer un montón de casos que han ocurrido aquí, ha atravesado exactamente por la misma situación. Ha sido tal el daño que eso no se puede reparar ni económicamente. La ley establece efectivamente que hay reparaciones económicas, pero el objetivo nunca puede reparar lo subjetivo, jamás. Y me parece que esto jamás se le reparará por todas las consecuencias que ha tenido. El ella explicar cómo lo hizo, exactamente lo que había pasado, dando nombres y apellidos, es lo que hay que empezar a hacer. ¿Qué pasa? Que cuando una persona está así, de esa forma, señalada, sabiendo que tú no has hecho nada, es que esto lo más, me parece infernal, que una persona pueda pasar algo que no ha hecho absolutamente nada, que has pasado unos años terribles, hay que ponerse en el lugar de esta persona, todo lo que ha pasado para que después no hubiera ocurrido nada, que fuera inocente desde el primer momento. Entonces, yo creo, de verdad, que tenemos que pensar que la política en Lanzarote, también en otros sitios, se está convirtiendo en un campo de odio. ¿De dónde está viniendo eso? ¿Cuántas veces ha pasado? Bueno, lo hemos visto aquí el otro día, el propio Fernando Clavijo, absuelto completamente. Ha pasado también su largo calvario. Montelongo. Mira, el propio Carlos Espino también salió absuelto y también pasó su calvario. Bueno, a Espino ni siquiera se le hizo juicio. Bueno, pero te quiero decir, se le archivó. no, fíjate, quiero ser ecuánime, es decir, no, pero en este caso hay que decir que ni siquiera llegó a juicio. A ver, o sea, pero ¿cuántas personas? Acuérdate de Segundo Rodríguez, acuérdate de Víctor Sanginés, es decir, ¿cuánta gente ha pasado por ahí y no ha pasado nada? Oye, aquí está pasando algo que hay que el error meterle mano. judicial puede existir, ¿no? Porque existe y de hecho está contemplado en la ley después resarcirse. Pero ¿tú crees, Tomás, en este caso, que Gladys Acuña, pues es lógico que intente por lo menos quitarse esa condena que tuvo? A ver, yo es que como hace 4 años de todo esto y no vi además ya la entrevista de ayer, por lo poco que he visto, los fragmentos que he visto ahí, yo entiendo la situación, además siendo alcaldesa de un pueblo pequeño, en una isla como Lanzarote, o sea, la situación personal, las vivencias, las puedo entender. Ahora, lo que yo recuerdo es que Gladys Acuña tiene una sentencia que primero fue del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y después ratificada por el Supremo.
de concesión, o sea, no recuerdo por prevaricación, creo que recuerdo Sí, que era prevaricación. la figura legal. Prevaricación administrativa. Ahora, que luego el caso por el cual, o sea, el caso, digamos, y por la concesión de una licencia que es la de la de Actividad. Stratus. Si No, luego- no de la construcción, ¿eh? Ella, cuando ya Del llegó allí, licenciado, ya el gobierno de Canarias había dado la licencia de construcción. Ella lo explicó muy bien ayer. Por eso, pero que vamos, que lo que digo Ella es... lo que dice es que se le condena por una cosa que ya, cuando ella llegó, la licencia se había dado por parte del gobierno de Canarias. Ella llegó nueva, ella tenía 25 años cuando se le dio la licencia, estaba... Pero entonces, como dos tribunales, que además no son tribunales, No, pero, no es un juzgado... pero por eso ella lo denuncia, porque es que fue antes de dilucidarse si la licencia de construcción era o no legal, se le juzgó a ella la de actividad. Entonces, de hecho hubo un voto particular del presidente de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, señor Doreste, que defendió a Gladys y a todos los demás imputados, diciendo que era prevaricación si Gladys Acuña no hubiera dado la licencia de actividad con todos los informes positivos. Pero yo creo que entonces somos nosotros, oye, ella también, pero en ella lo entiendo más, lo que nos estamos adelantando a una posible cambio de sentencia. No, cambio no, yo lo estoy preguntando es que ella va a pedir la revisión de sentencia. Pero eso que tenemos que esperar, que a lo mejor luego cuando llegue será doble o triple por el tiempo pasado, digamos, el daño que se le hizo en su momento al dejarla inhabilitada para el ejercicio de la función pública. Pero que esa inhabilitación, lo que quiere decir del ejercicio de la función pública, es por una condena, y una condena en firme. O sea, que además pasó por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y por el Tribunal Supremo, creo recordar. Que vamos, que estas cosas... Pero Tomás, aquí lo que se está discutiendo comete es... errores, ¿no? Vale, Porque pues bien, cuando se demuestre que ha habido un error... Ella lo que viene a decir es que esto fue un caso politizado, el de ella, para intentar alejarla de la política. Que luego... Luego lo utilizaron el Partido Socialista. Ella nombró las personas que le presentaron la denuncia contra la denuncia contra la Vostratus. Digo quién era la jueza. La jueza que la condenó, la cambiaron varias veces, hay tres, pues a una la cambiaron varias veces hasta que se puso uno que hoy es, precisamente 3 meses después de condenarla, es la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias del Partido Socialista. Ella lo que viene a dar a entender es que todo esto, aunque parezca que no es así, para ella estaba de una manera sentenciado antes de ser juzgada. Bueno, es que precisamente todo lo que ella estaba relatando, independientemente de que hay que esperar efectivamente a lo que diga el Supremo ahora mismo, lo que ella cuenta y tal como se desarrollaron los hechos, le condenaron antes de que se supiera si esa voz era ilegal o no. Es decir, todo tendrá los visos y evidentemente, independientemente de lo que falle el tribunal, yo cuando escucho esas explicaciones, porque a mí me gusta saber los datos, formo mi propia opinión. Y mi propia opinión es que yo estoy viendo a muchísimas personas que en estos momentos son objeto de un asedio mediático impresionante para que a lo mejor después queden nada. Yo también tengo que juzgar si, por ejemplo, las cosas que supuestamente se le están achacando a Pedro Sanginés son tan gravísimas como me quieren estar haciendo ver. Sí, pero yo sí Entonces, eso por un una lado. diferencia entre cosas que no están juzgadas y lo que está es en investigación, y la investigación tiene partes, o sea, en fin, dentro de un sumario hay muchísimas cosas y efectivamente ahí sí es verdad que se extraen partes del sumario en ocasiones para ponerlo en los medios de comunicación y dar una apariencia cuando no hay sentencia, y otra cosa es cuando hay una sentencia, o sea, cuando hay una sentencia que no significa que haya hablado Dios cuando hay una sentencia, incluso la sentencia puede ser equivocada, pero entra dentro de la lógica que una sentencia tenga aparejada una pena, y la sentencia tiene aparejada la pena de inhabilitación, que fue la que ella lo pasó mal, que humanamente lo entiendo, pero que tiene una lógica dentro de que ha sido sentenciada. Evidentemente, y por eso va ella ahora... Por eso ya va, porque ella considera que ha habido una sentencia injusta, y la sentencia puede ser para las personas justa o injusta. Sí. Es que, ¿sabes lo peor para mí Gloria, tenemos al invitado. De las condenas mediáticas? Son las condenas morales. Es decir, es que somos muy dados a condenar moralmente a la persona. Mira, perdona, moralmente cada uno que se lleve lo suyo. Yo no condeno a nadie moralmente. Ahora, cuando hay una condena, ha sido la justicia y tendrá que cumplir una pena. Yo no, o sea, creo que cada persona, yo le doy el principio de que ha hecho las cosas bien, o a lo mejor se ha podido equivocar. Yo pienso que cuando una persona está buscando, o un partido, o determinadas personas de partidos, cómo puedo machacar a esta persona, es porque el que tiene en su frente un martillo no ve más que clavos.
Así de claro. Bueno, yo lo único que digo es que este caso ocupó miles de páginas, hasta incluso el periódico El País puso a 3 o 4 columnas en palabras del fiscal, que estaba considerado como el mayor caso de atentado medioambiental que se conocía de España, y ahora esos mismos medios, cuando ha salido la condena absolutoria, la sentencia absolutoria, de momento que yo haya visto, no he visto nada de nada. Vamos con el invitado. Va a estar con nosotros Pancho Hernández, que fuera alcalde de Tía y ahora va a ser candidato del Partido Popular como número 2 al Parlamento de Canarias. Pues Francisco Hernández, más conocido por Pancho, que fue alcalde de Tía durante 2 mandatos, está hoy con nosotros para hablar un poco del Partido Popular, para hablar un poco también de Tía y sobre todo de su candidatura como número 2 de la lista del Partido Popular. Don Pancho, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, Jorge. Estamos muy bien. Por cierto, que el otro día mucha gente, en fin, me dijo que estuvo usted muy bien dije, felicita a Pancho que estuvo muy bien en el debate, que fue el primer debate que participó del Café de Periodistas. Venía usted con ganas, después de tanto tiempo de no estar en la primera línea, ¿no? Bueno, la verdad es que hacía bastante tiempo que no tenía la ocasión de venir por este plató, por Aunque esta hemos televisión. llamado, varias veces. Sí, en ocasiones usted me ha llamado, las cosas como son, cierto es. Pero sí es cierto, ¿no?, que he pasado durante este tiempo a una segunda fila con un perfil más bajo y no he frecuentado mucho los medios de comunicación. Usted sabe que sigo siendo concejal en el Ayuntamiento de Tía, pero no he querido, pues en este mandato, en el presente mandato, continuar siendo pues todo lo que me tocó representar en todo el tiempo anterior, y he querido, ¿no?, que sean mis compañeros, sobre todo Kiko, nuestro candidato al Ayuntamiento de Tía, quien, bueno, pues traslade a los medios de comunicación y a la opinión pública aquellas cosas en las que hemos estado entretenidos durante este mandato. Hay que decir que en las últimas elecciones, donde él empezó siendo alcalde, era el alcalde hasta esas elecciones, fue el más votado en votos, pero no en concejales, más o menos los mismos, ¿no? Correcto, sí, en número de concejales. Entre el PSOE y usted. El Partido Socialista y el Partido Popular hemos empatamos, sacamos 9 cada uno. Sí es verdad que en número de votos le sacamos al Partido Socialista unos 100 votos más aproximadamente. Pero no fueron suficientes. No, no fueron suficientes, no, porque además, aunque también lo intentamos en el sentido de que negociamos con otras formaciones políticas, con aquellas que tienen representación en el ayuntamiento. El único que se negó, por cierto, a sentarse con nosotros a negociar fue Nicolás Saavedra, actualmente concejal y consejero no electo, además de candidato al Cabildo por Podemos y también al Ayuntamiento de Tía. Se negó a sentarse con nosotros. Sí lo pudimos hacer con otras formaciones políticas, pero no logramos conformar una mayoría de gobierno. Es verdad, y eso ya viene más por contarlo, pero es verdad que usted hasta el último minuto tenía esperanza de ser alcalde porque había un medio acuerdo que después deshizo el Partido Socialista José Juan Cruz Saavedra, con el que hoy es concejal de Turismo, el Mame Fernández, sí, sigue siéndolo, aunque sí. El hombre no acude por el ayuntamiento o no va ni siquiera a los plenos. Tiene problemas. Sí, algún problema debe tener el hombre, porque a José Juan en este mandato le ha tocado en varias ocasiones a hacer uso o utilizar el voto de calidad para sacar asuntos adelante. En concreto, en el último pleno quiero recordar que se llevaba a pleno una cuestión para la que hace falta mayoría absoluta, porque no siempre con la mayoría simple se pueden sacar las cosas adelante, que era concretamente someter a prórroga lo que es la memoria ambiental del Plan General, y nosotros, el Partido Popular en este caso, y también Coalición Canaria, como quiera que previo al pleno el alcalde no tuvo el detalle de informarnos de cómo está en este momento el planeamiento, el documento, pues dijimos que no íbamos a votar favorablemente, nos abstuvimos, siendo que con los votos que tenía en ese momento en dicho pleno el alcalde, que eran 10, ¿no? Al no estar Mame Fernández y al no poder hacer uso de su voto de calidad, tuvo que dejar el asunto sobre la mesa, siendo que lo llevará a otra sesión plenaria. Entonces, Tomás, ¿quería hacer algo de Tía o pasamos a otros temas? Bueno, yo quería preguntarle a Pancho que el tema de la candidatura al Parlamento de Canarias, si era la opción que usted realmente quería, si prefería repetir, como lo hizo en las anteriores legislaturas, al municipio de Tía, o sea, si eres una cuestión de partido, donde el partido lo ha puesto, o lo que usted realmente, o que ahora
su aspiración está más en la defensa de los intereses de Lanzarote en el Parlamento de Canarias. Lo primero, buenas tardes, Tomás, que hacía bastante tiempo que no teníamos la ocasión de vernos vernos antes aquí en y hablar. Perfecto, sí. Bueno, vamos a ver, uno lleva muchos años en esto de la política, siempre, bueno, pues cuando di el primer paso en aquella ocasión hace ya muchos años, era pues pensar en mi municipio y en mis vecinos, en mis convecinos de Tía, y eso ha sido hasta ahora lo que he llevado a cabo, ¿no? He tenido la ocasión de ser alcalde, he sido concejal y lo sigo siendo actualmente muchos años en el Ayuntamiento de Tía, y digamos que mi único objetivo era ese, ¿no? Servir a los ciudadanos de mi municipio. Bueno, es verdad que concretamente en las pasadas elecciones también mi partido quiso que acompañara a Astrid Pérez en la candidatura al Parlamento. Es verdad que solo... ¿Qué número fue? ¿De 2 también? De 2, de 2. ¿Y en ese caso no salió? No, no. Porque venía la olita del PSOE. Venía la ola roja. Pero ahora puede salir, ¿eh? Todas las encuestas, bueno, al parecer todas las encuestas le dan que sí, porque ahora se ha cambiado la ola y ahora viene la ola azul. Sí, al parecer podría esto ocurrir, ¿no? Pero una olita, tampoco viene una gran ola. De que el Partido Popular pueda conseguir más de un diputado al Parlamento de Canarias en estas próximas elecciones del 28 de mayo. Y terminando con la pregunta que me hacía Tomás, bueno, pues eso, que mi objetivo siempre fue vocación de servicio público y sobre todo limitarme exclusivamente a mi municipio. Y bueno, pues ahora de nuevo pues el partido, la dirección insular y también la regional ha querido y me han invitado a que siga participando en política y a que esté, bueno, pues acompañando a Astrid Pérez en la candidatura al Parlamento y por lo tanto, bueno, toda la ilusión, todas las ganas, es algo nuevo para mí. Bueno, pues si consigo el acta de diputado conllevará un tiempo de adaptación, ¿no? Pero sí que tengo claro, por los muchos años que llevo en política, qué es lo que tiene que hacer o cuál es la función de un diputado en el Parlamento de Canarias. Gloria. ¿Y va a ir también en la lista de tías? No, Gloria, buenas tardes. No voy a participar en la candidatura de Tía. Bueno, yo me permitirás que te diga que justo en las últimas elecciones, concretamente previo a la campaña electoral de las elecciones de 2019, ya anuncié a mis compañeros de Tía y a la dirección insular, al Partido Popular de Lanzarote, a Astrid Pérez, que aquella iba a ser la última ocasión en que Pancho Hernández encabezaría la candidatura del Partido Popular. Me tocó encabezarla pues en el 2003, en el 7, en el 11, en el 15 y en el 19, siendo que de las 5 ocasiones en que las encabecé, en 2 que fuimos la formación política en número de votos en segundo lugar en el municipio de Tía, siendo que en el 2011, en el 15 y el 19 el Partido Popular se convirtió en la fuerza política más votada. Eso, gobernamos 8 años, el resto del tiempo en la oposición y eso, no quiero ir en la lista no quiero ir a la sería un buen candidatura. empujón, quizá No, usted estuviera. no me lo han planteado, pero yo creo que no. Además, ¿Y Kiko, cómo lo ve usted a Kiko? Kiko es un magnífico candidato, creo que ha sido una buena elección la que se ha hecho por parte de la dirección insular y del comité local de Tías con respecto a que Kiko sea la persona que me sustituya como candidato al ayuntamiento. Además, Kiko va a contar y cuenta con un muy buen equipo. Kiko, además, desde la última asamblea local es presidente también del comité local, puesto en el que tuve la ocasión de estar durante más de 20 años como presidente del comité local del Partido Popular de Tía. Le toca a Kiko también ahora esa responsabilidad y eso, que Kiko va a conformar una buena plancha y una plancha que tengo yo la completa seguridad de que va a contar con muchos votos, incluso podría Kiko en este caso dar la sorpresa o el Partido Popular de ser la candidatura más Es lo votada. que te iba a preguntar, pero Tomás quería decir No, algo. eso precisamente, o sea, ¿con qué perspectiva lo ve? Porque claro, se presenta por primera vez, que eso a veces la inexperiencia en sitios pequeños, ¿no? Puede dar la impresión que José Juan tiene tanta experiencia por otro lado, ¿no? El otro candidato. Luego A también, Pepe Juan lo conocen de sobra. Sí, por eso. Entonces, Que eso tiene cosas buenas y cosas malas también, ¿no? Claro, pero a veces el pensamiento conservador de más vale, ¿no?, alguien que ya lleva tiempo que alguien que acaba de entrar. Luego también el hecho de que no esté usted detrás, el hecho de que a lo largo de esta legislatura también han tenido a personas que han tenido papeles relevantes en legislaturas anteriores, como por ejemplo Saray Rodríguez enfrentándose en este caso a la dirección insular del partido, ¿no? Pues queriendo ser, y me imagino que no sé si estaría completamente fuera de... Muy probablemente no estará en las listas. Por eso, fuera de las listas. Si eso no puede restar ante una candidatura del Partido Socialista que ha gobernado estos 4 últimos años. Bueno, Kiko experiencia tiene, porque Kiko, además, justo en la primera ocasión en que yo encabecé la candidatura en el 2003, ya Kiko, accedió, en este caso, como concejal al ayuntamiento, y por lo tanto, todo el tiempo, desde 2003 hasta ahora, Kiko ha estado en el ayuntamiento. Además, Kiko
o a Kiko le ha tocado realizar tareas de oposición, pero también en el gobierno. Fue concejal de los dos gobiernos que se pudieron, en este caso, conformar, ¿no? Y realizó tareas importantes dentro del ayuntamiento. También estuvo en las concejalías que yo delegué en él, las áreas que yo delegué en él, ¿no? Además, como ha dicho Jorge, durante este mandato lo está tocando ser consejero del Cabildo. Durante los 2 años de este mandato, donde estuvimos en el gobierno, pues Kiko realizó tareas importantes en el área de deportes y además también en el Consorcio Insular de Emergencias, donde concretamente durante el tiempo, el momento más duro de la pandemia, realizó una gran labor que además quiero recordar yo que fui consejero no electo del gobierno del Cabildo y que era miembro del Consejo de Gobierno. Yo recuerdo palabras textuales de la presidenta del Cabildo, de María Dolores Corujo, felicitando a Kiko por el gran trabajo que no hizo. aprovecho, don Pacho, que en aquella época se van muy bien ustedes. Don Pacho, lo que yo no sé, porque usted ha estado, como usted ha dicho, varias veces, ha sido candidato para la alcaldía de Tía, pero realmente su bestia negra ha sido Pepe Juan. Pepe Juan, menos 2 veces, le ha ganado prácticamente, le ha ganado. O yo las de él. Ha sido, usted también. O yo la bestia negra de Pepe. Sí, pero digo porque él empezó antes, Perdón, ¿no? Él empezó antes, ¿no? Él sí, empezó correcto. siendo alcalde antes. Sí, sí. No, lo digo porque, ¿qué hizo usted mal para que Pepe Juan sacara unos buenos resultados? Bueno, no, yo creo que no hicimos nada mal. Nosotros, yo en concreto y seguramente todas las personas que formamos parte del Partido Popular de Tía, debemos estar muy contentos y orgullosos de la labor que realizamos. Llegamos a un ayuntamiento en el 2011 donde casi no había ni para pagar la nómina, había una deuda de más de 30 millones, 32 millones y algo de euros de deuda. Y yo recuerdo cuando le entregué el bastón a José Juan ahora en el 2019, como también él se le entregó una copia por parte del interventor del ayuntamiento que venía a ser el arqueo de caja que confeccionaron Intervención y Tesorería, donde se decía que el Ayuntamiento de Tías tenía, o que el grupo de gobierno que salía, que era el que yo lideraba, dejaba en las arcas municipales casi 25 millones de euros. Por lo tanto, llegamos a un ayuntamiento con una deuda. ¿Se gasta lo que usted después le deja? Llegamos a un ayuntamiento, Jorge, perdona, con casi 33 millones de euros de deuda, dejamos 25 millones de euros en las cuentas, o sea, pagamos a los bancos, a los proveedores, que eran muchos, pagamos sentencias judiciales. Hay que recordar que cuando llegué al ayuntamiento, el primer susto que me dieron, apenas llevaba en la alcaldía 2 semanas, es cuando me vienen a notificar del juzgado que se me iba a condenar al pago no recuerdo ahora cómo se denomina, ¿no? Sí, por no atender una sentencia, no recuerdo ahora qué denominación tiene. Incumplimiento de la sentencia. Sí, por incumplimiento de sentencia, siendo que nos vimos en la obligación de, con los servicios jurídicos. ¿Desacato? No es desacato, es otra cosa que... Bueno. Ahora, más recientemente quiero recordar a Osvaldo Betancourt también. Salió algo relacionado con el incumplimiento de una sentencia, no recuerdo ahora bien el término jurídico. El término sí que tiene. Bueno, y nada, recuerdo eso, una notificación donde se me condenaba por el incumplimiento del pago de sentencias, ¿no? Claro, tuvimos que sentarnos con los servicios jurídicos, con Intervención con Tesorería, entre todos armaron un documento, un informe, que se le dio traslado del mismo a los juzgados, para que su señoría entendiera que la situación económica del ayuntamiento nos imposibilitaba atender esas sentencias judiciales. Bueno, pues hubo que llegar a un acuerdo, una en concreto que era algo de más de 3 millones de euros, una en concreto esa, bueno, pues llegó a un acuerdo con la persona que ganó esa sentencia al ayuntamiento y se le pagó en un plazo de 5 o 6 años. Bueno, por lo tanto, contestando a su pregunta, no solamente lo que he dicho anteriormente, sino que además le dejamos al actual gobierno muchos proyectos, algunos de ellos sin licencia, pero la mayoría tenían licencia, siendo que ni siquiera en este mandato que ya está a punto de finalizar han ejecutado todos esos proyectos. Los ciudadanos de Tías no han visto o no van a ver cómo finaliza este mandato y no podemos contar en Tías con un segundo pabellón. O, por ejemplo, ya podrían haber tenido terminado hace más de 2 años lo que es el velatorio municipal, y lo van a terminar justo ahora para inaugurarlo pues justo antes de las elecciones. Por lo tanto, bueno, también hizo la rotondita esa, aunque fue el gobierno de Canarias. Bueno, la rotonda es cosa del gobierno de Canarias y además yo quiero recordar que... Dice que fue un diseño suyo. Correcto, bueno, mío, de los técnicos del ayuntamiento. Yo no soy técnico. Los técnicos nos plantearon en ese caso el cambio de ubicación de la rotonda que planteaba ese proyecto, que es un proyecto del gobierno de Canarias, era una rotonda a la altura de la intersección del Camino de los Olivos, y nosotros en un pleno extraordinario y urgente celebrado el 30 de diciembre de 2014, a propósito
propuesta del grupo de gobierno, con un informe previo de los técnicos, le trasladamos al Cabildo y al Gobierno de Canarias que en lugar de ubicar la rotonda en donde he dicho anteriormente, sea justo donde se ha construido. Venga, las dos últimas preguntas. Bueno, venga. pero ahora, bueno, tiene que saltar del ámbito municipal al ámbito canario y yo me imagino que ya el Partido Popular, que la verdad es que no lo he escuchado mucho, pero aprovechando, usted está aquí como segundo en la lista al Parlamento y es donde se van a debatir todos estos temas. Hay dos temas de actualidad, por así decirlo. Uno es precisamente la circunvalación, el famoso soterramiento. ¿Cuál es la posición del Partido Popular? ¿Qué es lo que ustedes van a luchar? Y otro es también el tema que lo ha puesto Fernando Clavijo sobre la mesa, del tema de la conectividad aérea, que va a subir los billetes, se va a implantar el famoso impuesto a la conectividad que esté basada en energías fósiles. Todo eso se cierne, digamos, un panorama, si usted está de acuerdo en esa valoración que ha hecho Fernando Clavijo de Coalición Canaria. Con respecto al primer asunto, el Partido Popular lo tiene claro, de que debemos ir al soterramiento y no seguir y no continuar consumiendo más suelo, más terrenos en el sentido de nuevas vías, autovías o carreteras, ¿no? Por lo tanto, sí al soterramiento, ¿no? El Partido Popular en eso lo tiene claro. Con respecto a la cuestión que plantea Fernando Clavijo, debo decirle que es una cuestión que en el partido aún, al menos yo no he participado en ningún debate y por lo tanto no me podría manifestar. Yo desde luego no lo veo descabellado lo que Fernando Clavijo ha propuesto por lo que apuesta, ¿no? Pero reitero, hasta que mi partido, hasta que nosotros a nivel interno no podamos debatir ese asunto, pues entiendo que no debo de manifestarme. Pero sí con respecto al soterramiento porque creo que además es necesario. Tomás. Sí, y en ese salto a la política autonómica, claro, no solamente está usted que es representante de su partido, sino que luego están los contrincantes, ¿no? Que es contra quienes va y cómo se plantea esa estrategia de aquí a muy poco tiempo. Estaba escuchando 70 y pico días, creo que quedan para las elecciones autonómicas, ¿no? Y entonces tenemos, por un lado, Partido Socialista, que podrían a lo mejor aprovechar ese clima de polarización que se da en todo el Estado, ¿no? Entre quienes no quieren ver ni en pintura, en este caso, sobre todo al presidente del gobierno y tal. Pero claro, ustedes, no sé si cuentan si eso puede ser un hándicap para ustedes, el haber estado durante parte de la legislatura gobernando conjuntamente con el Partido Socialista. O sea, no sé si ahora la campaña va a ser contra el PSOE cuando al principio de la legislatura estaban de la mano del Partido Socialista. Luego está Coalición Canaria, es el otro actor importante. No sé si ustedes ven la posibilidad de un pacto con Coalición Canaria en la próxima legislatura. Y luego está, quizás restándole votos, Vox también, ¿no? La posible irrupción de Vox, no sé si en Lanzarote, pero que bueno, que esa posibilidad está por lo menos de que le resten votos y así en vez de dos sacar uno. No sé cómo plantea usted esa horquilla de partidos políticos que pueden jugar, con los que ustedes pueden, digamos, enfrentarse o llegar a plantear acuerdos. Competir. Bueno, a ver, el Partido Popular se presenta a las elecciones, a estas próximas elecciones del 28 de mayo, para ganarlas, para que Manolo Domínguez pueda ser el presidente del gobierno de Canarias. Y además, teniendo en cuenta las encuestas, es verdad que las encuestas son, bueno, pues situaciones del momento y tal, lo que de verdad marcará qué es lo que deba ocurrir en Canarias a partir del 28 de mayo es el recuento de los votos o de las papeletas que salgan de las urnas, ¿no? Pero reitero, Manolo Domínguez, según esas encuestas, tiene muchas posibilidades de conseguir, en este caso, un número de diputados importante. En algunas de ellas he visto que estamos por encima de Coalición Canaria y que incluso no estamos muy lejos del Partido Socialista. Y además son encuestas que incluso han salido antes del caso Mediador, ¿no? Todo caso de corrupción le afecta a las formaciones políticas. Yo que represento al Partido Popular y soy miembro del Partido Popular, a nosotros nos ha afectado bastante casos de corrupción. En este caso, en elecciones generales, al Congreso de los Diputados, cuando peor resultado obtuvo el Partido Popular, que sacó a 60 y pocos escaños con Pablo Casado, no en las últimas, en las penúltimas, bueno, fue después de conocer casos de corrupción importantes a nivel nacional. Por lo tanto, la corrupción afecta a los partidos políticos. Es lamentable que estas cosas ocurran, ¿no? Que en política algunas personas ostenten cargos públicos para aprovecharse de los mismos y para que lleven a cabo temas relacionados con la corrupción. Pero bueno, quiero contestar a su pregunta. Ya he dicho que tenemos muchas posibilidades de ganar estas elecciones, todo se verá, pero no obstante, en el caso de que no se consiga, porque es verdad que vivimos en tiempos desde hace ya, yo creo que una década, podríamos decir, en la que es bastante difícil las mayorías absolutas. Las mayorías absolutas últimamente se consiguen pues en Andalucía, Juanma
Juanma Moreno, las 4 consecutivas que ha conseguido Núñez Feijóo en Galicia y seguramente también en muchos ayuntamientos, ayuntamientos como el de Málaga, que viene siendo gobernado por el Partido Popular desde hace muchos años. Por lo tanto, las mayorías absolutas son complicadas y por lo tanto, probablemente después de las elecciones aquí en Canarias, yo entiendo, considero que seguramente habrá que ir a un pacto de gobierno y claro que el Partido Popular va a querer estar en ese gobierno. El Partido Socialista, bueno, pues es quien está en el gobierno, forma parte del Pacto de las Flores, hemos visto recientemente... Pero usted, por ejemplo, Pancho, por decir algo y meter un poco aquí de baza, usted, cuando el Partido Socialista gobernó o pactó con el Partido Popular, usted fue de los pocos dirigentes que no era muy partidario de ese pacto. Me faltaba contestar a esa pregunta, y si no, perdona, Jorge, no. Porque veía que se iba a escapar. No, es que Jorge me lo preguntó Tomás, que en el que él decía que sí, bueno, algo así como si nos podía pasar factura, y si no, así, pues algo similar. Yo creo que no. Yo entiendo que en aquella ocasión, justo al comienzo de este mandato, el Partido Popular, o la decisión que tomó la dirección insular del Partido Popular de conformar una mayoría tanto en el Ayuntamiento de Arrecife como en el Cabildo Insular de Lanzarote, no fue una decisión que Astrid Pérez, como presidenta del Partido Popular, tomó porque a ella le vino en gana. No. Porque podría parecerlo. No, a quién le beneficiaba, digo. ¿A quién le beneficiaba? Astrid Pérez, en aquel momento, para poder tomar esa decisión, porque además lo recogen los estatutos del Partido Popular, tuvo que contar con el visto bueno de la dirección regional del Partido Popular, que en aquel momento era presidida por Asier Antona. Asier Antona vio bien ese pacto de gobierno con el Partido Socialista y además también... Asier Antona veía bien todos los pactos con el PSOE. Pues de hecho, en La Palma también pactó. Probablemente. Y de hecho, me consta, ¿no?, que... Por eso ya no está presidiendo el Partido Popular. A la dirección nacional, donde en aquel momento los más que mandaban era Pablo Casado y Teodoro García Gea, se le hizo llegar por parte de la dirección regional esa posibilidad y la dirección regional lo autorizó. Por lo tanto, estamos hablando de que el pacto que se conformó aquí con el Partido Socialista fue respaldado por las direcciones regionales y nacional, y eso sí es verdad, probablemente... y eso es cierto porque yo lo viví con mucha gente de toda la vida del Partido Popular, votantes del Partido Popular, simpatizantes incluso, que me decían no entender cómo era posible que el Partido Popular conformara esa mayoría de gobierno. Que eso era evidente, tú lo sabes, y de hecho tú te pronunciaste que era evidente que el votante del Partido Popular no entendió nunca. Y me faltó, perdona Gloria, me faltó, Jorge, a una coletilla tuya. Sí. Que te referías en concreto a mí. Sí. Claro, Jorge, yo toda mi vida en Tía, perdóneme la expresión. Sí, compitiendo con el Partido Socialista, bueno, pues a nosotros nos costó entender, o a mí en concreto, perdón, me costó entender un pacto con el Partido Socialista, pero mira, cuando estás en una formación política, te debes a la formación política y a las decisiones que se tomen y además, sobre todo, si las decisiones son colegiadas. No, como está hablando en pasado, aquí la pregunta interesante es si usted cree que ya no se dan esas condiciones y por tanto nunca se va a volver a producir. Ahí Pancho va a tener que hacer como un pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que puede ser que Feijóo también lo viera bien en su momento. Nunca se sabe. De cara a estos próximos comicios, el Partido Popular, pues repitiendo lo que dije con respecto a nivel regional, el Partido Popular en Lanzarote, Astrid Pérez, que creo que ha hecho una magnífica labor en el Ayuntamiento de Arrecife, en el municipio de Arrecife, con todos los problemas que sigue teniendo Arrecife, que hay muchas cosas por resolver. Una persona que ostente la alcaldía de Arrecife en un solo mandato es prácticamente imposible poder salir de la alcaldía en 4 años y haber logrado todo lo que se necesita o se necesitaría para dar un cambio a Arrecife, pero sí es verdad que Arrecife ha cambiado. En Arrecife se han llevado a cabo obras o actuaciones importantes que están cambiando la ciudad. Por ejemplo, en materia de pluviales, Arrecife ha resuelto mucho, en este caso Astrid Pérez y el gobierno que preside. Por tanto, yo no sé si a partir del 28 de mayo próximo el Partido Popular, una vez que en diferentes instituciones no se consiga una mayoría, vaya a participar en un gobierno con unos o con otros. El Partido Popular se presenta a las elecciones para ganarlas y a partir del 28 de mayo ya veremos. Además, no será Pancho Hernández quien deba tomar esa decisión. Justo hoy, aquí, en este momento, en este plató de Lanzarote Televisión, serán los órganos del partido quienes decidan. Ya me imaginaba la respuesta. Pancho, creía que iba a ser un poquito más corta. Pancho,
Nos tenemos que ir, pero hay una cosa. ¿Usted conoce a Óscar Noda, alcalde de Yaiza? ¿Lo conoce personalmente? Sí, claro que le conozco. ¿Fue alcalde junto con usted? ¿Coincidió? Sí, cuando yo coincidí con Gladys y también con con Óscar, él después. sí, con Óscar como alcalde. Además, ¿Y usted por la tenga en experiencia? cuenta, y perdone Jorge, Sí. que compartimos interventor y en muchas ocasiones, bueno, pues el interventor estaba creo que un día a la semana en Sí. Yaiza y 4 días en Tía, y en ocasiones ellos me llamaban y me decían, tanto Óscar como incluso Gladys, tenemos que ir al Ayuntamiento Pancho porque tenemos que hablar un tema con el interventor, o sea que teníamos muy buena Muy relación. rápido. ¿Y usted, como hombre con experiencia, le aconsejaría que el hombre vaya por Nueva Canaria para el Cabildo de Lanzarote? Yo no soy nadie para, en este caso, Para mal aconsejar. aconsejar o decirle a Óscar o a cualquier otra persona dónde debe estar o dónde no, con quién tiene que ir o quién no. Ellos tendrán que tomar esa decisión. Nosotros, o yo en concreto, me limito al Partido digo Popular. esto, le hago esta pregunta porque hay la sensación de que el hecho de que un alcalde insularista como es él, ¿no? Un alcalde municipalista casi, porque es un partido prácticamente que no tiene mayor recorrido fuera de Yaiza, digo que la gente está diciendo e incluso se está planteando la posibilidad de que el propio Óscar Noda se replantee el participar o no, porque porque puede quitarle votos, le puede restar. De hecho, se está hablando de una reunión que no sé si es verdad o no, pero al menos ha salido en los medios de comunicación una reunión que mantuvo Óscar Noda recientemente con Fernando Clavijo para ver si se podía llegar a algún tipo de acuerdo, e incluso ofreciendo la posibilidad de desechar la oferta de Nueva Canaria y presentarse como candidato al Cabildo por Nueva Canaria en representación de UPI, y quedarse solamente... Lo he podido leer, lo que usted dice, sí. Sí, sí. Este fin de semana, además, creo que ha salido, ¿no? Sí, va, creo que fue el estamos a martes. sábado la reunión, si no me equivoco. No, yo lo he leído el fin de semana y creo que esa reunión de, en este caso, Óscar Noda con Fernando Clavijo, tuvo lugar, ¿En San Bartolomé? fue la semana anterior, justo cuando se celebró en UGA, es verdad. la lucha esta canaria, La lucha canaria. sí, por el Día de la Mujer, De que la era mujer. un encuentro entre mujeres, sí, sí. Bueno, Sí. dice que fue en San Bartolomé la reunión. Como saben, Óscar Noda vive por motivos familiares, vive en la mayor parte En San Bartolomé. del tiempo, vive en San Bartolomé. Correcto. Pues, don Pancho, mucha suerte. Muchas gracias a ustedes. Vamos a ver si su expectativa, y en esta ocasión, si sale como parece que todas las encuestas dicen, como número 2, al menos las encuestas que yo conozco, todas le dan 2 al Partido Popular, al Parlamento de Canarias. No sería la primera ocasión. Pero hay que ¿no? trabajar, ¿eh? Hemos tenido en ocasiones, en algún mandato, en alguna legislatura, 2 diputados. 2 diputados, Yo quiero recordar a Astrid Pérez y Fernando Figuereo. Siempre verá que coincide con la ola que viene de Madrid. Cuando viene la ola buena, pues ahí en este caso el PP sube, igual que le ocurre al Partido Socialista, que coge a veces 3 y 4 dependiendo de la ola. Todo es cambio, Gloria, todo cambia para arriba. todo y para cambia abajo. para bien o para mal. Don Pues Tomás. nada, esperaremos que se termine el periodo de fichaje. El periodo de fichaje todavía queda abierto porque hay sorpresas, ¿eh? En Coalición Canaria ha habido alguna que otra incorporación. Me están hablando también que se puede incorporar a la lista del Cabildo alguien del partido de la Agrupación Socialista de Lanzarote. En fin, ya veremos. Vamos a darle tiempo al tiempo. Nosotros, no una amenaza, mañana aquí a la misma hora. Buenas tardes.